Usted puede ser alérgico y no saberlo. Estornuda frecuentemente, respira con dificultad, le da comezón constantemente. Consulte a la doctora Laura Concepción Vidal Contreras, alergóloga inmunóloga. Aplicación de vacunas, niños y adultos. En Clínica ERA, enfermedades respiratorias y alérgicas. Hospital Ángeles Jalapa. Consultorio 460A. Citas 2281-4108-46. Doctora Verónica López Espinosa, pediatra gastroenteróloga. Atención de niños con problemas de reflujo gastroesofágico, gastritis, estreñimiento, dolor abdominal y desnutrición con talla baja, endoscopía y colonoscopía. Clínica Médica del Este, Gobernador Herrera Tejeda, 121, Colonia Federal. Teléfono 814-8252 y 2281-100583. Cuide su salud con el doctor Rafael Aguirre Cardosa, gastroenterólogo endoscopista. Detección temprana de cáncer de estómago y de colon, enfermedades del esófago, estómago, intestinos, hígado, páncreas, vesícula biliar y hemorroides. Consultas de lunes a sábado, previa cita. Luis Cortines, 3344, casi esquina Acueducto. Teléfono 843-3373. La Casona del Abuelo. Estancia para adultos mayores, actividades recreativas, pintura, activación física y más. Atención de la más alta calidad para tus seres queridos de la tercera edad. Porque tu cuidado es la más bella expresión de tu amor. Pedregal Oriente, esquina Boulevard Europa número 4, fraccionamiento La Marquesa, en Las Ánimas, Jalapa, Veracruz. Teléfono 2281-89-2939. Con todos ustedes en este su programa, especialistas médicos al cuidado de su salud. Esta noche charlando con el doctor Norman Rivera Andrade, especialista en medicina interna, y charlando pues todo lo relacionado con un tema muy importante asociado a la hipertensión arterial, como lo es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Realmente un tema de salud muy importante del cual usted debe tener esta información de primera mano. Hemos dicho durante el primer segmento que 1 de cada 4 individuos llega a padecer presión arterial elevada, y esto, bueno, pues se asocia a muchos factores, sobre todo relacionados con los estilos de vida, obesidad, diabetes, problemas en cuanto a las control de las grasas en el cuerpo, triglicéridos y colesterol elevados, además otro tipo de factores que también tienen mucho que ver, como precisamente el sedentarismo, el tabaquismo y el consumo de alcohol. Quiero aprovechar para recordarles a todos ustedes que el pasado 17 de abril se celebró el Día Mundial contra la Hemofilia, de acuerdo a los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, y el próximo 24 de abril será el Día Mundial contra la Meningitis. De manera que esta información también es muy valiosa para que todos conozcamos qué es esto en el ámbito de salud, qué fechas se están conmemorando, porque bueno, esa es otra de las funciones y objetivos de nuestro programa. Quiero también aprovechar y agradecer a todos quienes a través de nuestro chat en este momento pues están ya enviando saludos, comentarios, felicitaciones. De hecho, de verdad que les aprecio muchísimo a todos quienes están siguiendo nuestra transmisión, y bueno, pues te mandan por ahí a saludar seguramente, doctor Norman, varios de nuestros amigos, desde lo que es Carla Smart, que dice muchas felicidades
felicidades por su programa. También Fanny Castro manda saludos. Hugo de Jesús, excelente programa. A nuestro amigo Juan Francisco, Guatemala, Lima, saludos a todos en el programa. Muchas gracias, Francisco, por estar siguiendo nuestra transmisión. Está también la química Miriam Barrales, que está viendo nuestro programa, seguramente muy interesada en los aspectos relacionados con este tema. Amanda Campos también, Román Fernández Márquez, felicidades y saludos a todos. Está siguiendo nuestra transmisión también Claudia Robles Chaires, muchísimas gracias, Claudia. Javier Michel, a nuestro gran amigo el doctor Michel, él dice saludos doctor Norman y un abrazo doctor Aguirre. Muchísimas gracias doctor Michel por estar siguiendo nuestro programa. Realmente estamos justamente aquí como siempre, y con esa experiencia ya el doctor Michel ha estado por acá con nosotros también compartiendo algo de la información desde el punto de vista pues obviamente de la medicina de urgencias, algo también muy importante. Kaoli Reyes dice felicidades a todos los que hacen posible que sea un gran éxito el programa de especialistas médicos al cuidado de su salud, y muchos saludos al doctor invitado así como al doctor Aguirre. Muchas gracias, de verdad que apreciamos mucho los saludos y comentarios. Armando Rodríguez Navarro, excelente e instructivo tema, saludos a todos. Al igual también te manda saludos el doctor Luis Benítez Valencia, muchos saludos al doctor Luis, un gran amigo también, dice saludos doctor Norman y doctor Rafael, excelente tema, muchísimas gracias. Y bueno, pues vamos a continuar dándole lectura a los saludos, comentarios, felicitaciones, y bueno, pues invitándolos también a que envíen sus preguntas y comentarios en el ámbito de lo que es este pues importante tema de salud con relación a lo que es la presión arterial y su monitoreo ambulatorio. Y bueno, necesariamente tenemos que entender ya un poquito sobre esto del monitoreo ambulatorio. ¿Qué es como tal el monitoreo ambulatorio? Aunque ya nos habías comentado hace un momento, doctor Norman, ¿cómo se realiza este monitoreo ambulatorio? Sí, mire, generalmente cuando nosotros llega el paciente a nuestro consultorio, hacemos una medición de la presión arterial y bueno, se ha detectado que muchas veces pues en el consultorio puede estar la presión dentro de las cifras de normalidad. Sí. Sin embargo, pues no sabemos cómo se comporta la presión a lo largo del día. Y por mucho, bueno, si nosotros, el paciente tiene a la mano un baumanómetro, un estetoscopio o un equipo de los nuevos que están también estandarizados y que son algunos de mucha utilidad, pues el mismo paciente se lo puede tomar y ver si tiene las cifras de tensión arterial bien o no. Claro. Desafortunadamente, bueno, pues esto solamente se hace en el transcurso del día. En la noche no sabemos cómo se comporta la presión arterial, no sabemos cómo se comporta cuando va caminando, cuando está haciendo alguna actividad física X, ¿no? Entonces, ahí es donde radica la importancia de la monitorización. Sí. La monitorización ambulatoria de la presión arterial es un equipo electrónico que se le pone en el antebrazo al paciente con un equipo de esfigmomanómetro convencional, pero conectado a un equipo electrónico y que va con una memoria que uno la puede conectar a nuestra computadora para ver pues cómo se comportó el paciente a lo largo de las 24 horas. Este equipo, dependiendo de cómo uno lo programe, el propio médico lo puede programar a su conveniencia, puede tomar la presión cada 15, cada 30 o cada hora, dependiendo de cómo quiere el médico detectar la presión o no. En la noche se disminuye la frecuencia de las tomas porque el paciente pues está durmiendo. Sí, claro. Se entiende un poco eso. Entonces, nosotros ya cuando detectamos, se lo ponemos al paciente, todo puede hacer el paciente. Menos bañarse, obviamente con el equipo, claro. Y tampoco hacer una actividad física ruda, o sea, ejercicio, pues sí no sería muy conveniente, aunque sí puede tomar la presión del equipo, pero es un poquito incómodo tener el esfigmomanómetro y de tener el aparato electrónico claro, ahí, claro. Entonces, pero todo lo demás, en el trabajo, por ejemplo, sentado en su oficina, puede tener el equipo dormido. Entonces, se le pone 24 horas exactas, se cita el otro día al paciente, se desmonta el equipo, la memoria se conecta a su computadora y ya entonces el médico, nosotros nos damos cuenta de cómo se comportó la presión a lo largo de esas 24 horas. Claro, claro. Entonces, nosotros ya sabemos que generalmente las cifras de presión arterial en la noche tienen un descenso significativo de un 10 a un 20%, que sí. Eso es lo normal. Sí, sí. Si un paciente tiene un descenso menos del 10%, es una situación anormal. Si tiene, en vez de descender, aumento, pues es una situación también anormal. Claro. Estos tienen sus nombres en inglés, se les conoce como DIPER
al que baja la presión, no diper al que no baja la presión, diper extremo al que le baja la presión más del 20%, y un diper invertido o riser al que en lugar de bajar la presión, esta sube. Claro. Entonces, y generalmente estos que no tienen descenso de la presión arterial nocturna, y al contrario, que tienen el aumento, son los individuos que mayor riesgo cardiovascular tienen. Eventos de hemorragia a nivel cerebral, eventos cardiovasculares en a nivel coronario, exactamente, y demás. Entonces, ahí es donde radica la importancia, porque ahí nosotros, como médicos, como clínicos, podemos pues hacer alguna acción para prevenir este riesgo que el paciente tiene, ¿no? Claro. Ya de esta manera nosotros podemos decir a qué hora se puede tomar el antihipertensivo, qué tipo de antihipertensivo puede tomar, qué otro medicamento nos puede ayudar para apoyar al paciente a este riesgo y disminuirlo, ¿no? Entonces, todo paciente hipertenso o con riesgo de hipertensión alto así es. debe o debería pensar en realizarse una monitorización de la presión arterial ambulatoria. Ahora, aquí yo tendría dos dudas, y bueno, más que el hecho de la pregunta obvia, en primer lugar, en la gran mayoría de las ocasiones le pedimos al paciente que le tomen la presión en la mañana, cuando no esté usted haciendo ninguna actividad, todos los días a la misma hora, durante una semana, 2 semanas o durante más tiempo, y que le tomen la presión durante la noche, antes de acostarse, que no esté haciendo ya ninguna actividad. Obviamente, aquí yo quiero preguntar, estas tomas que son, diríamos, de toma única, al azar o aleatoria, comparado con el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, ¿cuánto realmente le dan al médico un parámetro para poder determinar que un paciente es hipertenso, y con un monitoreo de 24 horas, que bueno, es muchísimo más puntual? A lo mejor diga, bueno, pues el monitoreo. Pero ¿por qué digo esto? Porque todavía se estila mucho la idea de decirle al paciente que le chequen la presión tanto tiempo, en la mañana y en la noche, usted estando en reposo, sin hacer actividad, y la van anotando, por ahí nos trae la hojita a la hora de la consulta, y vemos. ¿Qué opinión, doctor Norman, en este sentido? Sí, fíjese que todavía lo seguimos utilizando en algunas ocasiones especiales, ¿no? Claro. Porque, pues desafortunadamente, hay algunas ocasiones en que el paciente pues no es candidato también para ponerle una monitorización. Okay. Eso sí es cierto. Tiene sus ventajas también y desventajas. Y la monitorización en domicilio del paciente, que es lo que usted acaba de mencionar, entonces es cuando entra esta opción que tenemos de detectar la hipertensión. Sí, claro. Sí es factible. Obviamente, digamos que la ventaja que tiene un mapa, una monitorización ambulatoria, sí, en relación a la monitorización por parte del paciente, es que, bueno, en actividad, pues no la puede tomar. Así es. Necesitamos un equipo estandarizado, adecuado, para que el paciente se pueda tomar la presión. En el dado caso de que tenga un equipo electrónico, lo compra y es nada más de ponerle ahí un clic a un botón y ya. En el dado caso de que tenga un esfigmomanómetro convencional con un estetoscopio, pues necesitamos también que el paciente tenga cierta experiencia en tomar habilidad, y esto pues a los médicos nos toma pues varios años de entrenamiento en saber tomar adecuadamente la presión, ¿no? Que empezamos desde la facultad. Entonces, yo creo que una pequeña pues explicación en consultorio al paciente, pues yo creo que no nos bastaría para que en realidad le tomen una presión adecuada. Claro. Yo creo que esa es una desventaja. Otra, no tomamos las presiones nocturnas, que ahí no podríamos valorar si en realidad es un paciente que responde normalmente a bajar su presión o no. Claro. Entonces ahí, en ese aspecto sí nos quedaríamos un poquito cortos con la monitorización de parte del paciente. Obviamente, bueno, pues sí, el monitoreo de la presión arterial ambulatoria con el equipo que uno aplica, pues sí, tiene desventajas de que, bueno, es un equipo a veces puede ser un poquito incómodo, porque el paciente lo tiene que portar 24 horas y a lo mejor sus actividades laborales pues les impide un poquito hacerlo. Obviamente, pues tiene un costo un poquito más elevado que la otra monitorización. Claro. Eso sí es definitivo, ¿no? Pero obviamente pues tenemos unas cifras, digamos, de mayor control de 24 horas. Por supuesto. Varias cifras, estamos hablando de unas entre 50 y 60 tomas de presión arterial en 24 horas, sí, claro. Cosa que no podíamos tener de la otra manera. Sí. De la otra manera, obviamente, le podemos decir al paciente, bueno, tómese la presión ahorita, en la noche, mañana,
en el día, en la Sí, noche, sí, sí. y a lo mejor por una semana y lo citamos a la semana. Sí, sí, Y claro. nos trae ya la anotación. Y también nos puede servir, desde luego. Pero pues estaríamos cortos con lo que le acabo de mencionar. Claro. En lo nocturno y en la acción del paciente no sabríamos cómo se comporta el paciente. Y por el otro lado, esto que bien comenta nuestro invitado, también es muy importante, sobre todo relacionándolo con lo que voy a comentar. Generalmente, como ya lo hemos venido mencionando y muy atinadamente, doctor Norman, la presión arterial cuando comienza a, diríamos, en sus fases iniciales, que generalmente nadie detecta cuando comienza con este problema, pues va generando obviamente un daño a ciertos órganos. Eso es más que conocido, tal vez a nivel ocular, a nivel cardiovascular, renal. ¿Por qué las personas que en este momento, bueno, nos están viendo, tendrían que atender esta sugerencia, esta opinión relacionada con el mapeo ambulatorio de la presión arterial, tomando en consideración que cuando se ha desarrollado hipertensión, generalmente ya hay algún órgano de estos llamados órganos blanco dañados? Porque ¿cuánto tiempo entre el inicio de la hipertensión y el daño de un órgano puede transcurrir antes de que el paciente se dé cuenta que es hipertenso y que entonces ahora sí ya vengo a que me dé tratamiento, ya voy a modificar mis estilos de vida, cuando quizá poco se puede hacer? Así es. Bueno, pues como también mencionamos un poquito al inicio de las cifras de la encuesta de En Salud 2016, Sí. que comentamos que un cuarto de la gente mexicana tiene Sí. hipertensión y que de este cuarto el 60% lo desconoce. Entonces tenemos que tener en cuenta que mucha gente, incluso ahorita de los que están escuchando, a lo mejor padece hipertensión y no lo sabe. Entonces, del momento en que es hipertenso, que es difícil determinar un paciente, nosotros lo vamos a detectar después de a lo mejor ciertos años, ¿no? 5 años en promedio, a lo mejor, si no es que más. Y obviamente, como usted bien dijo, pues los órganos blanco, principalmente cerebro, corazón, riñón, pulmón, Sí. son los que se van a ir lesionando con el transcurso de estos años que no ha sido el paciente detectado. Claro. Entonces, por eso es que radica la importancia. Ahí radica la importancia en realizarse por lo menos una toma de presión arterial, pues de manera pues frecuente. Si yo tengo factores de riesgo conocidos, familiares con hipertensión, familiares con infartos Sí, al claro, miocardio, claro, familiares con eventos vasculares a nivel cerebral, entonces pues me empiezo a tomar la presión, ir con el médico que me cheque, ¿no? Por lo menos una vez. Nos comenzamos a preparar para algo que quizá en su momento sí puede tener una modificación en nuestra vida, porque la gran mayoría, yo siempre lo he dicho, y lo reitero aquí públicamente, el que tiene antecedentes de diabetes en la familia, de hipertensión o de alguna otra enfermedad crónico-degenerativa, dice, ya prácticamente estoy, si no condenado, estoy programado para desarrollar esta enfermedad en alguna etapa de mi vida. Por eso no hago ejercicio, como una dieta desordenada y al final de cuentas, pues me va a dar, ¿no? O sea, finalmente haga yo lo que haga, me voy a enfermar y voy a hacer. Entonces, yo creo que no, y es donde estriba propiamente justo este tipo de información que considero muy importante. Y bueno, pues es que a veces hasta uno como médico puede dar una indicación equivocada al paciente y le trae al paciente, eso es como se me ocurre ahorita, cuántas veces en las plazas públicas no hay alguien por ahí sentado tomando la presión, la gente viene caminando, se siente, se le toma la presión, está usted hipertenso. Pues claro que va a estar hipertenso, claro que sus cifras van a estar altas. Y no nada más eso, a veces esto, pues digo, es por una causa noble, cobrar una moneda, pero no es la mejor forma de tomar una presión arterial que sea confiable. Y en un momento más, seguramente regresando del corte, tendremos alguna imagen que nos ayude a ejemplificar un poquito esta situación de cómo es el monitoreo, cómo el médico con esa experiencia lee esto que pareciera pues un registro de un electrocardiograma. Pero bueno, antes de irnos al corte, quiero agradecerles a todos quienes están enviando sus saludos, felicitaciones y comentarios, como en el caso de Lalo Ortega. Saludos, dice, cordiales, excelentes médicos también. A Ramírez Saraí, saludos desde Chicago, importante información, gracias por compartir.
muchas gracias Saraí por seguir nuestra transmisión, a Claudia Robles, excelente tema, excelente médico, al doctor Manuel Joaquín, debe ser Manuel Joaquín Espino, nuestro amigo el doctor Espino, muy buen compañero de trabajo, saludos al programa, muchas gracias doctor Espino, muchísimas gracias. Marco Morales, saludos. De Yanira Paredes dice excelentes temas, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros compartiendo esta noche de viernes con un tema muy importante de salud como lo es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, en voz de nuestro invitado, el doctor Norman Rivera Andrade, experto especialista en medicina interna. Nosotros vamos a hacer una breve pausa, no se vaya, vamos a conocer cómo es esto del monitoreo ambulatorio de la presión arterial, así que en breve estamos de regreso con todos ustedes. Estamos de regreso con todos ustedes en este que es nuestro último segmento de su programa Especialistas Médicos al Cuidado de su Salud. Soy el doctor Rafael Aguirre Cardosa, gastroenterólogo, endoscopista, y esta noche charlando con el doctor Norman Rivera Andrade, especialista en medicina interna, todo lo relacionado con el mapeo o monitoreo, ambulatorio de la presión arterial. Y es que un tema de salud verdaderamente importante, y bueno, pues le decía yo aquí a nuestro amigo el doctor Norman en el corte, que pues estamos recibiendo muchísimos saludos, felicitaciones, incluso preguntas que nos están haciendo justamente en este momento a propósito de lo que nuestro invitado está charlando. Yo quisiera, antes de que pasáramos a una breve explicación de cómo es este asunto del monitoreo ambulatorio y lo que acabas de mencionar, doctor Norman, pues sí, darle lectura a los saludos y felicitaciones. De hecho, te felicitan la enfermera Mandita, el fotoreportero Tony Palacios, don Leonardo Quijano, muchísimas gracias por seguir nuestra transmisión. También el doctor radiólogo Adrián López, el ingeniero Winfield, la señora María Luisa, el arquitecto Victoria, la enfermera Cande, Cristian, la enfermera Sarita, la maestra Blanca Edith González Guadarrama, a quienes les aprecio muchísimo sus saludos y sus comentarios. De hecho, dice Osvaldo del Rosario, él es un fotoreportero de la jornada: yo estoy oyendo el buen programa, muy buen tema, muchísimas gracias. Igual, bueno, Leonor de la Millar, a quien le enviamos un afectuoso saludo, excelente programa, muchas felicidades. Rogelio Ibáñez, excelente. Alfonso Jiménez, excelente tema, saludos a los doctores. Y bueno, pregunta por aquí el ingeniero Winfield, él tiene una pregunta, dice: el usar ropa demasiado ajustada, sobre todo en la parte abdominal, ¿esto no ocasiona con el tiempo hipertensión arterial o dormir poco o algún trastorno de esta naturaleza? Es una inquietud que tiene el ingeniero Winfield, doctor Norman. Sí, bueno, el hecho de utilizar ropa muy ajustada, pues no se ha determinado que tenga variaciones en la hipertensión arterial. Claro. El no dormir mucho, como ahí comenta, eso sí se ha relacionado con aumento de cifras de presión arterial y con la falta de responder, lo que mencionamos hace ratito, de la clasificación de los pacientes que responden o no responden a la baja normal de presión arterial en la noche. El no dormir sí tiene cierta relación en el aumento de cifras de tensión arterial y en el aumento, por ende, de factores de riesgo cardiovascular. De hecho, está indicado, es una de las indicaciones del mapeo. Todo paciente que padezca síndrome de apnea obstructiva del sueño, obesidad, ¿no?, que ronque, entonces que no duerma bien, entonces esto sí es indicativo de, ahí sí hay que poner un monitor, una monitorización ambulatoria de presión arterial y detectar si responde el paciente normalmente a bajar la presión en la noche o no, y entonces ahí iniciar pues las acciones pertinentes. Claro, ¿no? Y es que yo preguntaría en este momento, en nuestras casas, todos quienes están siguiendo nuestro programa, ¿cuántos de estos problemas no han detectado pues en sus parejas, en la propia familia? Porque todo esto parece que de pronto no se toma en cuenta o no existe, pero influye mucho pues en la situación que estamos hablando en este momento. De hecho, vamos a comentar un poquito más relacionado con esto también de las indicaciones precisas del monitoreo ambulatorio. Pero bueno, aquí nuestro amigo Osvaldo del Rosario él pregunta: ¿qué alimentos son los que no debo consumir o los que no se deben consumir los que padecen hipertensión arterial? Bueno, los pacientes con hipertensión arterial en realidad pueden consumir de una gran gama de alimentación. Casi
de todo tipo de alimentos. La situación es que tienen que reducir un poquito la ingesta de grasas, sobre todo de origen animal, las grasas saturadas que nosotros llamamos, ¿no? Carnes rojas, la ingesta de la sal, hay que bajarlo un poquito, ¿no? Dicen los que se dedican a las investigaciones que menos de 2 gramos de sal al día, ¿no? Pero en realidad pueden comer variado. Eso sí, yo siempre les digo que disminuyen la ingesta de alimentos fritos, de alimentos capeados, de alimentos empanizados, aumentar la ingesta de carne blanca, pescado. De hecho, las guías de práctica clínica del IMSS, de la guía europea, los americanos, todos dicen y recomiendan comer pescado por lo menos 3 veces a la semana. Obviamente asado, hervido, no frito, ni empanizado, ni demás. Y efectivamente, como hace ratito lo mencionábamos, ingesta de vino tinto, de vino de mesa, una copa de vino para las mujeres y máximo 2 copas para el hombre diario. Pero ojo, no se vale acumular, Sí, me espero al fin de semana. Mañana me tomo el doble, ¿no? O me espero al sábado, me acabo la botella. No. Sí, Ahí porque eso trae efectos contrarios sí. a los protectores, pues, para finalmente el efecto benéfico, ¿no? Así es, nada más. Una medida de alcohol, una copita de alcohol para mujeres y 2 máximo para hombres y ya. Y que además con esto va a cuidar su hígado, ¿no? Desde el punto de vista también de lo que implica que no tenga un daño por cirrosis hepática a futuro, porque bueno, esa parte también se olvida un poquito, ¿no? Ahora, doctor Norman, desde el punto de vista de los alimentos, bueno, por ahí alguien pregunta, Francisco Galicia, dice, doctor, si hace poco tuve un dolor por colitis, quiero entender que la duda es más que por el lado de, si me dio tratamiento y me dijeron que evitara grasas, ¿es solo durante el tratamiento o ya de por vida? Pues yo creo que, si me permite responderla, es como el diabético o el hipertenso, ¿cada cuánto va a tomar su tratamiento? ¿Solo mientras tiene la presión alta o por el tiempo que le reste de vida? Yo creo que es cuidar su salud permanentemente. Y bueno, hay otra pregunta, bueno, más bien Gloria Marina dice, saludos, José Luis Montiel, saludos al doctor Rafael desde Misantla, muchísimas gracias, muy gentil y muy amable, también de la señora María del Carmen Fortuny, interesante programa, mil gracias por compartir sus conocimientos y orientar a la población respecto a los síntomas. También nos preguntan, Carla Smart dice, ¿cuándo vamos a invitar a algún ginecólogo? Pues de hecho ya lo tenemos por ahí pensado, vamos a tratar de intercalar un tema también muy álgido justamente en cuanto a salud ginecológica, que seguramente lo vamos a hacer. Rocío Alor, muy interesante el tema, gracias, muchas gracias Rocío por estar siguiendo nuestra transmisión. David Plata también está siguiendo nuestra transmisión, muchas gracias doctor. Gloria Marina Miranda Galero, saludos. Lupita Ascanio también, hasta San Andrés Tuxtla, Veracruz, enviamos saludos por allí, si me está viendo mi señor padre, el señor Rafael Aguirre, un saludo desde por acá. Saludos. Mi querido viejo, sí, así es. A la doctora Josefina García González también, que se une a esta programación. Claudia Zamora dice, hola, saludo, excelente también. Programa. Liz Villa, muy interesante y excelente tema o excelente programa. Y la doctora García González, la doctora Josefina felicita al doctor Norman, dice gracias por su valiosa información. Un saludo a la doctora. Muy importante. Alejandra Sumaya, Ángeles Magali, Leticia Guzmán, que dicen muy interesante tema, gracias por la explicación, doctor Norman, excelente programa, de verdad que les apreciamos muchísimo todos estos comentarios y en un momentito seguiremos platicando respecto a esto y enviando saludos y felicitaciones. Doctor Norman, tenemos aquí en pantalla algo que dice monitoreo ambulatorio de presión arterial. ¿Realmente es así de relajado el asunto? Me refiero para los pacientes en el sentido de decir, a lo mejor debo estar acostado, muy quieto, no me debo mover. ¿Esto es el monitoreo ambulatorio como tal? Así es, sí, efectivamente. De hecho, es un equipo bastante accesible para portarlo, incluso en el cinturón. Y el paciente puede estar haciendo sus actividades, como le comenté hace ratito también, normales, ¿no? Profesionales, en la oficina, escribiendo, informes, ¿no? Lo puede hacer. Lo único que no puede hacer es bañarse con el equipo, claro, y hacer una actividad ruda, ¿no? Claro. Correr o levantar una cosa muy, muy, muy pesada. Ahí sí no, pero si va caminando de aquí al trabajo, de su casa, de regreso y demás, lo porta sin ningún problema. Y en la noche también, o sea, no... causa un poquito de molestia porque tiene un cable y el equipo cada cierto tiempo, de acuerdo a la programación que el médico haya hecho, pues va a tomar la presión del equipo, y eso pudiese pues
causar un poquito de molestia al paciente, pero pues básicamente eso es todo. Lo puede poner uno con una ropa delgada de algodón, y sobre esa poner el equipo, no hay ningún problema, o directamente sobre la piel, no pasa absolutamente nada, ¿no? Entonces, de lo que se trata es que el paciente ande realizando sus actividades cotidianas, vaya, sin, bueno, hasta cierto punto percatarse de que está monitorizado, que eso es la idea de la monitorización ambulatoria de la presión arterial. Claro. Que el paciente haga sus actividades y que de esa manera nosotros nos demos cuenta de cómo se comportó su presión en un día a día del paciente, de cada uno de nosotros. Claro, ¿no? Por supuesto. Creo que hay otra diapositiva que habla más o menos relacionado, más o menos igual en las mujeres, ¿verdad? El monitoreo de la presión arterial es la misma situación, pero sobre las cifras, para establecer cuando una persona es hipertensa, de acuerdo a ciertos parámetros, doctor Norman, ¿no? Sí, de hecho, este cuadrito que usted tiene aquí, es un cuadro de la europea. Ajá. Cuando nosotros ponemos el monitoreo ambulatorio de presión arterial, las cifras de tensión arterial son un poquito más bajas que estas. Estas son de detección en consultorio. Sí. Cuando un paciente va a mi consulta, le tomo la presión y si me aparece con 160 100, pues ya veo que tiene una hipertensión moderada, ¿no? Sí, claro. Hay otras clasificaciones. Existe también la clasificación de la Asociación Americana del Corazón, ¿no? Que es gringa. Existe la europea y también nosotros tenemos nuestra clasificación. Pero para la monitorización ambulatoria, sí, generalmente en la noche piden menos de 120/70. O sea, un paciente que tenga más de 120/70 en la noche ya no está bien. Hace un promedio. Si yo tengo arriba de 135/85 en ese promedio diurno, entonces estoy con hipertensión. Si estoy por arriba de esas cifras, y si ve, pues estas cifras ya están un poquito más elevadas que esto. No, entonces estaríamos hablando de un hipertenso. Exactamente. Pero franco, pues. Sí, francamente. Entonces, las cifras de la monitorización ambulatoria son un poquito distintas que las cifras, y es muy importante, que bueno que lo menciona, que las cifras que un paciente yo tomo en mi consulta o en su casa. Claro. O el paciente mismo se pueda tomar la presión, y que ahí sí nos vamos a voltear a mirar estas cifras. Pero ya en la monitorización ambulatoria son otras cifras diferentes. Claro. No, pero muy importante, porque muchas veces volvemos a lo mismo, ¿no? Nos permitimos, decimos como, ¿en cuánto está tu presión? No, pues hoy me tomaron 150, 110, pero es que estaba yo estresado. Y al otro día le vuelven a tomar una presión muy similar y dicen, no, pues seguimos estresados, seguimos con algunos problemitas, porque en el trabajo, el tráfico, las vacaciones, todo lo estresó. Entonces, generalmente se va perdiendo de vista que hay una situación muy importante, y es que hay cosas a las que ya no se puede uno negar. Y es cuando se hace un diagnóstico en donde, bueno, finalmente hay quizá muchas cosas que todavía se pueden hacer y que al final de cuentas van a influir también, pues obviamente en el muy buen cuidado, diría yo, o en el autocuidado de la salud. Quiero agradecer también a Connie Morita, que sigue nuestra transmisión. Ya saludé a Francisco Galicia, a Iracema Castillo. Muchas gracias, Chema, por estar siguiendo nuestro programa. Aquí el doctor Norman también te manda muchos saludos. Raúl Ortiz, a Roberto Hernández, Iracema Castillo, de hecho, dice, excelente médico, doctor Norman, muchas gracias. Un saludo a la familia Castillo. Eso, muy bien, ¿verdad? Excelente programa. Amigo Rafael Aguirre y a su invitado, saludos. Gracias, Roberto, muchísimas gracias por estar siguiendo nuestra transmisión. A Carmen Cuesi Ruiz, excelente tema, saludos a los doctores Norman y Rafael, muchas gracias, señora Carmen. Saludos. Luz María Capi, felicidades, excelente programa, excelente médico internista, doctor Norman, saludos cordiales, muchas gracias, Luz María Capi. Inocencio Valdés Vázquez, saludos, muchísimas gracias a todos quienes están de verdad siguiendo nuestro programa, enviando saludos, felicitaciones. Y bueno, pues nosotros debemos continuar con la entrevista. Realmente, miren que es algo muy interesante, muy importante, y sobre todo información muy valiosa relacionada con algo que parece pues realmente, diría yo, inocente cuando no se ha manifestado, ¿verdad? La presión arterial, pero que cobra muchísimo, muy caro cualquier complicación relacionada con esto. Y bueno, doctor Norman, ya decías relacionado con las indicaciones que tiene el monitoreo ambulatorio de la presión arterial.
¿Existen otras indicaciones en donde se tenga que hacer un monitoreo de la presión arterial a través de este aparato que registra pues cómo está la presión durante 24 horas? ¿Y cuáles serían esas indicaciones, doctor Norman? Pues también, aparte de los pacientes que tienen factores de riesgo para hipertensión o pacientes que ya son hipertensos y que el médico dice, bueno, pues no lo puedo controlar bien, voy a ver qué pasa, le pongo mi monitorización. También pacientes embarazadas que ya nos están presentando cifras de presión arterial o que tienen factores de riesgo para hipertensión o que ya son hipertensas previamente al embarazo, sí sería de mucha utilidad poner un mapa a estas pacientes. En pacientes jóvenes que ya estamos sospechando por factor de riesgo o porque ya tenemos cifras del paciente alteradas, también está indicado poner mapa. En gente anciana, en ancianitos, como ya comentábamos hace rato, que la prevalencia de hipertensión arterial en nuestro país es un poquito más frecuente en gente mayor de 70 años. Sí, entonces sí está indicado poner un mapa en estas personas, sobre todo para detectar a tiempo y evitar complicaciones pues prematuras, ¿no? En un paciente de esas características. En pacientes obesos, lo comentamos hace rato, con apnea obstructiva del sueño. Sí, que tienen dificultad, el que ronca, periodos, pues, exactamente. No, es que yo siempre ronco, doctor. Pero eso ya tiene mucho tiempo. Mi esposa ya se va a dormir o se va a dormir en otro lado, ¿no? Entonces, esos son los pacientes que hay que monitorizarlos, ¿no? Que hay que monitorizarlos porque son los que tienen mayor riesgo de presentar algún evento cardiovascular, sobre todo hemorragias a nivel cerebral. No, y es que estas cosas traen secuelas a futuro, bueno, pues los pacientes los vemos, como dicen, por allí es que le dio una embolia cerebral y quedó con la mitad del cuerpo paralizado, o ya no camina, o ya no habla, o sea, cosas que vienen derivadas de un mal control y de un diagnóstico tardío, pues, de la presión arterial, y que muchas veces decimos es que llegó al hospital y no le hicieron nada, por eso le pasó lo que le pasó. La realidad es otra completamente, y tenemos que aceptar la realidad como es, salvo pues las excepciones que está ya comentando nuestro invitado. Ahora, doctor Norman, una recomendación que yo quisiera que, bueno, en lo personal le hicieras a todos nuestro público esta noche. ¿Cuánto? Es decir, se diagnostica la presión arterial a través de un monitoreo ambulatorio, se establece un tratamiento, de momento se estabilizan las cifras y le checas la presión o le vuelves a hacer el monitoreo y el paciente anda bien. Dejo mi tratamiento, continúo el tratamiento, porque ese es el otro problema. Ya no lo tomo porque mi presión ya está bien. Bueno, malo, ¿qué recomendación le das? Pues mire, está establecido que controlando factores que predisponen la hipertensión, digamos, mi paciente es obeso, pesa 100 kilos, con hipertensión arterial, le pongo mi mapeo y sale que tiene hipertensión, bueno, entonces lo sometemos a cambios de estilos de vida, dieta, alimentación, lo que ya previamente comentamos. Si el paciente empieza a perder peso, se sabe que el paciente por cada 10 kilogramos de peso baja 10 milímetros de mercurio su presión. Claro. Entonces, podemos incluso en pacientes ir desescalando, eso sí es cierto. Que de manera, o sea, decir que lo puedo suspender, pues es un poquito, pues arriesgado. Pero sí lo puedo disminuir, eso sí es cierto, ¿no? Si yo el paciente lo controlo, si pesa 100 kilos y me mide un 70, pues mi meta sería entre 70 y 75 kilos, pues sí, eventualmente, si él puede bajar esos 25 kilos de más o 30 kilos de más que tiene, pues puedo disminuir la dosis de lo que le estoy dando, ¿no? Obviamente siempre y cuando lo esté monitorizando de cerca, ¿no? Vigilando adecuadamente y evitando estos factores que el paciente pueda tener previamente, ¿no? Dislipidemias, colesterol, triglicéridos. Pero nunca suspender el tratamiento, y mucho menos por mutuo propio, es decir, ya lo suspendí porque me siento bien, en lo absoluto. No, eso es imposible. Doctor Norman, estamos prácticamente llegando al final de nuestro programa, no sin antes agradecerle a Maribel Castillo, quien dice: felicidades, doctor Norman Rivera, excelente médico internista. Oiga, pues la verdad es que a Maribel Castillo. No nos equivocamos al invitar al doctor Norman a este programa. Gracias por la invitación. Señora Maribel, muchísimas gracias a todos, absolutamente, quienes enviaron sus saludos y felicitaciones. Y doctor Norman, yo diría como mensaje final, ¿cuál sería ese mensaje que tú le enviarías a todos quienes están en este momento viendo nuestro programa, a toda nuestra audiencia relacionado con el control de su presión arterial? Quizá de manera breve, muy sustanciosa, pero bueno, objetiva, pues. Claro.
pues invitarlos a todos, a la audiencia, ¿no? Invitarlos a que se chequen, a que acudan con su médico de cabecera, su médico internista, Claro. para una detección oportuna de la presión arterial, sobre todo pacientes, como ya comentamos, con algún factor de riesgo, familiares cercanos con ya problemas cardiovasculares, infartos, embolias, algún otro infarto, algún otro nivel, problemas renales. Sí sería bueno que acudan con el médico, con el experto, con el especialista, para que él haga una adecuada detección de las cifras de presión y un adecuado tratamiento, ¿no? Claro. Sobre todo, esta es la recomendación de nuestro invitado, el doctor Norman Rivera Andrade, especialista en medicina interna. Nosotros vamos a presentar al invitado de la semana siguiente, por favor. Especialistas médicos al cuidado de su salud presenta el tema de la siguiente semana. El próximo viernes 26 de abril de 2019 tendremos aquí en este estudio en vivo y bueno, pues nos acompañan desde la Ciudad de México los doctores Jonathan Morgado, el doctor Leonardo Álvarez Betancourt y al doctor Miguel Hernández Castillo, todos ellos especialistas en neurocirugía, con quienes estaré charlando todo lo relacionado con la cirugía de columna, mitos y realidades respecto a este importante problema de salud, así que no se pueden perder nuestra emisión del próximo viernes, que estará igual de interesante que todas nuestras emisiones, gracias a la preferencia de todos ustedes. Pues doctor Norman Rivera Andrade, muchísimas gracias, por haber estado esta noche con nosotros con tan importante tema de salud. Gracias, doctor. Gracias por la invitación. Y bueno, pues yo quiero agradecer a todos quienes en redes sociales siguieron nuestra transmisión a través de todas nuestras plataformas. Recuerde usted, yo soy el doctor Rafael Aguirre Cardosa, cuide su salud. Aquí le decimos como que tengan todos un excelente fin de semana. Nos vemos el próximo viernes en punto de las 8 de la noche, tiempo del centro, en su programa Especialistas Médicos al cuidado de su salud. Hasta la próxima semana, muy buenas noches.